Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Como lo acabo de decir, este virus esté comenzando a perder capacidad de enfermar a las personas, no significa que sea un virus menos malo que el que ocurrió hace 2 años. Es un virus que está causando, y ustedes lo ven hoy en día, por la fuertísima capacidad de transmisión. Lo estamos viendo ayer en Colombia, vimos 30,000 casos y 130 muertos, fallecidos en estos días, a finales de la última semana de enero del 2022. Entonces, la situación es una situación que nos causa grandísima preocupación, porque aunque el virus causa menor enfermedad, no lo causa propiamente porque el virus sea menos malévolo. Déjenme utilizar ese término, no es correcto, pero no es que sea menos malévolo, sino porque nos encuentra, para el caso de Colombia, en una situación que es bien interesante, y es que tenemos un gran número de personas que ya están vacunadas, ya estamos vacunados, y segundo, un gran número de personas que ya tuvimos COVID en los últimos años, y por lo tanto entonces pertenecemos a ese grupo que se llama la inmunidad colectiva. Entonces tenemos las características de la transmisión son muy altas, pero la capacidad de generar enfermedad es menor, fundamentalmente por las vacunas. Entonces, porque las personas que están vacunadas, y ahora nos dicen, si usted tiene un refuerzo, tiene su primera, segunda dosis y tiene un refuerzo, va a estar mejor protegido, porque la calidad de su respuesta inmune, sus anticuerpos y sus glóbulos blancos están mucho más dispuestos y atentos para atacar al COVID al Omicron, una vez que usted se lo encuentre. Y entonces, ¿qué va a suceder? El sistema inmunológico lo ataca, lo elimina, pero mientras lo elimina en 4, 5, 6 días, usted va a estar maluco, va a estar con fiebre, malestar general, pero no va a ir al hospital, no va a ir con una neumonía al hospital, no va a hospitalizarse, no va a tener necesidad de una UCI, excepto que sean adultos mayores en los que, por todas sus comorbilidades, sus dificultades, el virus puede sobrepasar esa capacidad protectora del individuo y generar enfermedad grave. Y entonces estamos viendo que las personas que siguen falleciendo son los abuelos, así estén vacunados, porque el virus sigue siendo un virus agresivo. Lo que pasa es que es menos agresivo que antes, y sobre todo porque nos encuentra otra vez, insisto con eso, nos encuentra en la condición de que estamos protegidos por las vacunas. Entonces, eso es importante. Entonces, hay que hacerle muchísimo énfasis a eso. ¿Han escuchado ustedes el cuento entonces que es como este virus es más suave? Que no es cierto. Es más suave porque nos encontró vacunados, no es porque el virus sea menos peor, como se dice, sino porque nos encontró vacunados. Entonces el virus no puede hacer todo el daño que quisiera hacer, y cuando se encuentra a una persona no vacunada, le va mal, lo manda al hospital, lo manda con neumonía, lo ponen oxígeno, lo pueden enviar hasta una UCI y puede fallecer, como estamos viendo. El aumento en el número de pacientes fallecidos a diario en el país recientemente es muy alto. Entonces, definitivamente, las vacunas es la primera estrategia que debemos cumplir. Debemos convencer. Desafortunadamente, hay 2 razones por las que las personas no se vacunan. Afortunadamente, un grupo pequeño que dice que no creen las vacunas, que eso es una mentira, que eso es un invento de los extraterrestres, o que se lo inventó Trump, o que es un negocio de las farmacéuticas, o que eso no tiene ninguna garantía. Las vacunas son muy seguras y muy eficaces. Entonces, ese pequeño grupo de personas hay que intentar convencerlos y seguirles dando argumentos para que se vacunen. Y un gran grupo de personas que no se han vacunado,
porque no tienen tiempo, porque no hay opciones, porque tienen que trabajar todo el día, porque se abre la sala de vacunación y ellos no pueden llegar ahí porque es muy lejos, porque se cierra a las 4. Es decir, hay demasiadas barreras todavía para acceder al proceso de vacunación. Entonces, en eso nos corresponde a nosotros beneficiar el propósito de que las personas que quieran ir a vacunarse se vayan a vacunar. Insistir, por ejemplo, a los empleadores, denles permiso a los empleados para que se vacunen, denles la incapacidad, porque a veces la segunda dosis o el refuerzo les causa enfermedad de un día. Exactamente, entonces de la incapacidad, es decir, hay que generar un ambiente de confianza y de favorabilidad por la vacuna. Supremamente interesante y es muy valioso cuando uno trabaja con pueblos indígenas, bien sea con grupos de mujeres, con grupos de hombres o el pueblo en general, cuando tú logras entender como mestizo que ellos tienen una propia identidad, que tienen unas particularidades, así como uno las tiene, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a comprender eso y casi que hablar ese mismo idioma, ellos se sienten, digamos, importantes, ¿no? Se siente como que, bueno, es que sí me está prestando atención y yo sí importo y es cierto lo que quiere hacer para trabajar en este caso, para, bueno, en los diferentes proyectos, y usualmente eso no se tiene en cuenta. Entonces, cuando nos dicen indígenas, bueno, sí, todos son indios con taparrabo, por ejemplo. Entonces, hay que saber que primero a ellos no les gusta que les digan indios. Es un término despectivo que utilizaron los españoles cuando llegaron a Colombia. También no todos usan taparrabos, entonces existen indígenas que están en la montaña, indígenas que están en la planicie, en cercanías al río, existen indígenas que están en la selva, existen indígenas que no están propiamente, digamos, en las zonas rurales, pero sí como entre lo urbano y lo rural, ¿no? Entonces, que tienen las prácticas de siembra no las tienen todos, porque a veces cuando se piensan proyectos para trabajar con pueblos indígenas, entonces, bueno, no, hagamos un proyecto de seguridad alimentaria y démosle truchas para que ellos las cuiden y ahí puedan comer. Pero resulta que es que ellos no son cuidadores digamos, no ejercen la piscicultura, por ejemplo. Entonces, no funciona el proyecto. Ahí es cuando existen todos esos errores porque no nos ocupamos de pensar cuáles son las prácticas identitarias y culturales de cada población y cada población tiene su particularidad. Hace poco me preguntaban por los pueblos indígenas, por los pueblos indígenas de Quibdó, que es la nación embera, y por el caso de los chicos que están acá en el Parque Nacional. Entonces, en el caso del Parque Nacional, me decían, no, pero lo que pasa es que ellos solo quieren estar ahí. Yo les decía, pero es que no es que quieran estar ahí. O de cierta manera, sí. Si tú estás en un territorio donde hay conflicto armado, donde eventualmente hay confinamiento, pero además donde el gobierno no llega, tú tienes que moverte de ese lugar. Y son personas que están habitando un clima específico que es de selva húmeda tropical. O sea, no creo que le estén pasando bien en el Parque Nacional con frío, donde en Bogotá que todos los días llueve. Entonces, como decir, no, se sienten bien y no. O sea, no se van a sentir bien. Si ellos están ocupando ese lugar es por alguna razón específica y porque tal vez no hay unas garantías de retorno que de verdad puedan pensar en quedarse en su espacio de origen, sino que tal vez las garantías de retorno son, bueno, nosotros los devolvemos y les garantizamos el transporte y ya, pero ¿qué pasa después de que llegan al territorio? Vuelven a ocurrir las mismas situaciones que los hicieron salir de allí. Entonces hay que pensar, es como ponerse en los zapatos del otro. O sea, es una frase que hemos escuchado mucho desde el conflicto armado que hemos vivido y que todavía seguimos viviendo, pero cuán difícil es ponerse en los zapatos del otro. O sea, yo no voy a pensar cómo están los Embera-Chamí en Pueblo Rico y en Mistrato viviendo y que lleguen al Parque Nacional. O sea, ¿cómo me pongo en los zapatos de ellos?
tal vez preguntándoles, tal vez haciendo un acercamiento con los líderes y lideresas para ver qué es lo que está ocurriendo. Y pues sí, es muy fácil de pronto pensar en que ellos están allá, nosotros estamos acá, pero no nos ponemos en los zapatos de ellos, ¿no? Entonces, ubicarse en el lugar del otro, desde ese lugar de enunciación, es supremamente complejo y eso nos pasa no solo con los pueblos indígenas, ni con los pueblos étnicos, sino nos pasa con las víctimas del conflicto armado, con las personas que han sufrido algún tipo de violencia, con las personas que están en la cárcel, con las personas que habitan la calle. De montar en caballo, que es como la actividad principal que nosotros realizamos, tenemos diferentes actividades. Entonces, en la parte del cuidado del animal, pues tenemos la parte del baño del caballo, la parte del cepillado, que pues es importantísima. Después de eso tenemos una actividad. Realizan, o sea, ustedes sí, le enseñan a los nosotros niños. Lo guiamos. Exacto, los niños incluso se mojan, adoran mojarse, pues entonces les encanta bañar el caballo con champú, con cepillo, les lavan sus cascos con un cepillito, o sea, todo esto es para que el niño pues ahí fortalezca la parte del cuidado que te estaba hablando. Adicionalmente a eso tenemos la parte de la alimentación del animal, entonces los niños cocinan, tenemos un espacio abierto, pues es como muy campestre, les hacen unas galletas a los caballos. Ellos les ponen lo que quieran, la fruta que quieran, la zanahoria, la panela, la avena, y hacen la forma de la galleta que ellos quieran. Entonces, esto, pues primero estamos reforzando o estimulando la creatividad del niño, no le estamos dando como un patrón, como tiene que ser una galleta en forma de círculo, una galleta en forma de lo que sea, sino que ellos solitos exploran y miran de qué manera quieren darle la galleta al caballo. Segundo, pues reforzamos la parte del conteo, la parte de los colores, la parte de las medidas, las cantidades, los elementos, los nombres de las cosas, las frutas, las verduras. Entonces, hacemos esta actividad y los niños al final van y le dan su galletica al caballo. Los caballos responden muy bien porque se comen todo, entonces nosotros somos como, mira, le encantó lo que le hiciste, súper bien. Eso pues es otra de las actividades. Tenemos también otra actividad que es peinarlo, hacerle como peinaditos, trenzas con caimanes, con cositas. Entonces, para los más pequeños es importante y refuerza mucho el tema del agarre de la pinza, la estimulación de sus músculos de la mano, los ejercicios de ojo-mano ayudan muchísimo también cuando hacemos ese tipo de actividades. Y los ejercicios de confianza sobre el caballo. Entonces, generalmente, pues, las personas montan en una sillita de caballo, ¿sí? Nosotros hemos hecho otra actividad que se llama Soy Veterinario, que es donde los niños están con un caballo sin silla y sin nada, es decir, casi que sueltico, y empiezan a aprenderse las partes del caballo. Entonces, el corazón, dónde está la cola, dónde está la cruz, dónde está la grupa, dónde está la crin. Todo esto pues ayuda con el tema del aprendizaje, la memoria, ¿sí? A corto y a largo plazo. Después de eso los niños montan a pelo, es decir, sin nada se montan sobre el caballito, los ponemos a caminar y tú sabes que, bueno, el caballo, primero su temperatura corporal está 1 grado siempre por encima de la de nosotros, entonces el calor que ellos transmiten hace que el cerebro se vaya estimulando. Y pues como no hay nada, pues los músculos también van absorbiendo como ese movimiento triptónico del caballo. Entonces esa experiencia es súper bonita. Los niños terminan pues súper felices, a veces hasta corren con el caballo así cogidos de la crin. Y después sigue ya nuestra rutina de clase, que era lo que yo te decía. En esa rutina de clase hacemos muchos ejercicios de fortalecimiento de los músculos en general, de sus piernas, sus brazos, sus manos. El tema de la concentración. Jugamos con pelotas grandes, pequeñas, jugamos con aros grandes, pequeños. Entonces, todo el tema de la cognición lo estamos estimulando constantemente, la concentración, el seguimiento de instrucciones. Y creo que la más importante y la base fundamental es el trabajo del miedo y enfrentarse a las emociones cuando están sobre el caballo.
estado muy preocupados y estudiamos mucho diferentes metodologías, y una metodología y la otra, pero esas metodologías que nosotros hemos estudiado históricamente parten de la lógica del adulto. Siempre pensamos como adultos, ¿cómo será que los niños aprenden? Y resulta que los niños tienen su propia forma. Lo que yo les voy a compartir hoy no es una metodología, es la manera como el niño interpreta ese proceso. O sea, teniendo en cuenta al sujeto que aprende, no a nosotros que somos los que enseñamos, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar esa mirada y vamos a pensar en su lógica, en su proceso de desarrollo y en cómo concibe el mundo y, por supuesto, la lectoescritura. Dicho esto, tendremos que pensar que, como les dije anteriormente, los niños empiezan a interactuar con las letras, que los niños desde muy pequeños tienen la posibilidad de tener textos cerca, que se les leen cuentos, que el papá lee el periódico. Entonces, en ese momento el niño interactúa con ellos. Ellos tienen un proceso muy lindo en el cual se plantean 3 hipótesis sencillísimas. Nosotros luchamos durante kinder, transición, primero, segundo, quinto de primaria, intentando que los niños lean y escriban, y resulta que ellos tienen solamente 3 hipótesis que se plantean, que son maravillosas, son chiquitas. Hay una que es una etapa global en donde ellos ven la escritura y la lectura como un todo. No pueden separar, no pueden segmentar, porque al momento de leerles los cuentos, porque al momento de acercarse a un texto, de ver al papá leyendo el periódico, ellos ven todo, ven el todo, y por eso es una etapa global. Entonces, a través del juego, a través de la didáctica, que es la manera natural como ellos aprenden, nosotros como adultos, tanto maestros como padres, tenemos que mostrarles ese código, darles la mano para que adquieran ese código. Cuando uno juega mucho con ellos a través de diferentes posibilidades, una maravillosa es su nombre, jugar con los nombres de ellos es lo más maravilloso, porque es el primer abecedario al que ellos se acercan y el más significativo. Su nombre es lo más maravilloso. Representarse él mismo a través de la escritura es lo más maravilloso que le puede pasar a un niño. Además, Sin embargo, el nombre tiene una carga emocional y afectiva profunda. Total, es lo que te digo, es que es la manera de representarme de otra manera, de una manera simbólica. Soy yo, concreto, porque ustedes saben que los niños son concretos, son ellos mismos, ellos necesitan lo concreto. Si para llevarlo a la interpretación del código, de esos garabatos tan raros que ellos todavía no entienden qué es, utilizo su propio nombre, estoy utilizando un abecedario que tiene un gancho emocional muy importante porque es él representado de otra manera. El nombre, digamos que para mí es la cosa, pero además está el nombre de mis amigos con los que juego, pero además está el nombre de mi profe, a la que amo con todo mi corazón, y el de mi mamá. Pues con todos esos nombres yo tengo el abecedario, con eso puedo jugar, sin tener que ponerlo a recibir ABC y unos muñequitos ahí que no tienen absolutamente ningún sentido para ellos, ¿cierto? Entonces, la manera es fácil, la manera es jugar, la manera es entender 3 hipótesis sencillas que ellos se plantean: la hipótesis global, la hipótesis silábica y la hipótesis silábica alfabética. ¿Qué tenemos que hacer los adultos? Digamos que los maestros seguramente profundizamos un poco más en el tema, pero los padres tenemos que quitarnos la angustia de tener un respaldo, que es la cartilla, que es el cuaderno con la plana, que es en lo que nos sentimos seguros y en lo que les insistimos que deben hacer. En las mañanas, en las tardes. Ay, en las tardes, ahí, porque en las mañanas estás en el colegio, en las tardes. ¿Y quién te acompaña a los entrenamientos, Salo? Mi papá. Tu papá. Ahora cuéntame cómo es un entrenamiento tuyo, Salo. ¿Cómo es un entrenamiento? Cuéntanos qué hacen los que practican BMX en los entrenamientos. Practican salto, que es hacer así derecho, saltando. Sí. Y el manual dice que te mandas de patatas así.
y haces así y te haces así y ya. Y la impulsión haciendo y con pedaleo. Con pedaleo. Y tú además trotas o haces algunos ejercicios para las piernas, porque yo creo que debes tener unas super piernas fuertes, Salo. Sí, señora. ¿Qué haces? Cuéntame qué haces. ¿Qué haces de ejercicios? ¿Cómo? Hago ejercicio. ¿Qué ejercicios? Cuéntame un ejercicio de los que haces. Abdominales, también sentadillas, también burpees, también codo y todo. Y trotas, corres y trotas. Yo tengo una inquietud, Salo, porque yo no sé de BMX, pero tú me enseñas hoy. También la natación está incluida como para la fuerza en la pierna o algo así, o no, no haces natación, No. ¿no? Ah, ok, o sea que trotas, sentadillas, bueno, claro, las sentadillas sacan unas piernas, así como las maravillosas piernas que tú tienes, Salo. Salomé, ¿tú qué le dirías a un niño que quiere practicar BMX? ¿Cómo le dirías, practícalo y debes hacer esto? ¿Qué le dirías? Yo diría que sea el mejor que todos, que les gane y que se gane un trofeo. Y que se gane un trofeo. ¿Y qué consejo le das a ese niño? ¿Qué ejercicios? ¿Qué debe pensar él para poder estar en el BMX? Bici. Que sea feliz. Que sea feliz practicando el BMX. Eso es lo importante, ¿cierto? Divertirse con ese deporte que tú practicas. ¿El BMX te hace feliz, Salo? Sí, señora. ¿Por qué te hace feliz, Salo? Porque es un deporte muy especial para mí. Muy especial para ti. Y bueno, y yo quisiera saber algo, Salo. ¿Cómo te sientes cuando vas a competir? Feliz. ¿Feliz? ¿Y qué te dicen tus papás cuando vas a entrar a una competición? Cuéntame, ¿qué te dicen ellos? Que estés fuerte y que gane. Y que gane, ¿cierto? Bueno, y bueno, yo creo que uno cuando se está ya alistando en esos, ¿cómo se llaman esas partes donde ustedes colocan su bicicleta? El patio. El patín, ¿sí? Mire, ¡El aprendemos. patio! Ah, ¿el qué? ¿El qué? El partidor. El partidor, discúlpame, que es que no escuché bien. El partidor. Cuando estás ahí, cuando estás en el partidor, ¿te emocionas, Salo? Sí, señora. ¿Y qué piensas en ese momento? Pienso que voy a ganar. Que vas a ganar, ¿cierto? Se toca flauta como una herramienta de mediación que responde al conflicto de manera inmediata. ¿Cómo es eso, no? Entonces, pues al tocar flauta y tenemos un estribillo ya prácticamente que es clásico en el colegio, que es compañero, compañero, no pelear, no pelear, da la mano y abraza, da la mano y abraza, ya te vi, ya te vi. Entonces, esto es ponerse en el zapato del otro, ¿sí? Y causa un efecto de intervención mediante el cual el individuo se calma cuando se enfrenta a un conflicto. En ocasiones, pues el niño se ríe, también canta, a veces agacha la cabeza, pero pues lo más importante es que realiza lo que dice la canción. Entonces ahí el grupo como que interviene, ¿sí? Entonces a ellos se les olvida en el momento qué es lo que está pasando. Entonces, algo muy importante es que si el estudiante es escuchado, él logra tranquilizarse y por lo tanto en ese instante tiene esa posibilidad de pensar nuevamente sobre lo que ha ocurrido, verlo desde otro punto de vista, generando así un tiempo que permita potenciar un método alternativo para la resolución de conflictos. Y pues todo esto genera una cultura de paz.
Y en ese camino creo que va muy bien Musiflauta. Yo también me documentaba sobre su proyecto, digamos, con los directivos de su institución, que están muy orgullosos de ese liderazgo que usted ha asumido, de esa creación con los niños. Sé que el proyecto ha evolucionado y crecido y en tiempos de pandemia se fortaleció, profe, se fortaleció muchísimo. Cuéntenos ese proceso en este tiempo de aislamiento, de aprende en casa. Usted decía que este tiempo implicó no solo un reto tecnológico, sino también pedagógico. ¿Cómo seguir musiflautas a través de este aprende en casa? Bueno, pues el tiempo de aislamiento de la estrategia Aprende en Casa fue una experiencia significativa que formó personas con pensamiento crítico, donde la música fue llevada como necesidad para mejorar esos ambientes de aprendizaje, donde se rompieron los muros de la escuela, esos paradigmas de la educación tradicional. Es por esto que, como lo dice Edgar Morán, hay una incertidumbre, y la incertidumbre de la pandemia nos llevó a que la escuela viajara a los hogares, a diferentes rincones, pues la alcoba, la sala, el comedor, el patio. La escuela siguió viva y es allí donde nosotros los maestros jugamos un papel fundamental. Es allí donde se aprendió a manejar los lazos emocionales desde la distancia, donde poco a poco se expresó, se reflexionó, se construyeron estribillos relacionados con la paz. Y fue allí donde, a través de la música, los niños pues se divertían, desarrollaban habilidades para la vida, y todo esto detrás de una pantalla. También hubo retos que ahí se mencionaban, y pues refiriéndome a lo tecnológico, pues me desempeño como docente de tecnología, y por lo tanto para mí fue más un reto pedagógico, ¿sí? Un desafío grande, ambicioso en poco tiempo. El segundo momento es que me reconozco como madre, y mis hijas también comienzan a experimentar pues la adolescencia, su primer periodo, su menarquia. Esto se da también lejos pues de mi cultura, de mi tierra, de mi familia, de las personas que me había rodeado, y entonces como que tengo que yo empezar a tomar cartas aquí en el asunto y empezar a identificar cómo también les transmito a ellas esto que estoy sintiendo, y para que ellas también tengan un fluir, o sea, como que puedan también reconocerse y también entender muchas cosas, y que habrán cosas que tampoco podrán entender, pero que a través, bueno, del arte, en mi caso, sí puedo como llevarlas a prepararlas acerca de este tema y contarles mi experiencia, porque pues de estos temas no es tan fácil hablar. Y el tercer momento también grande que yo veo es este acercamiento que tuve con las adolescentes y estudiantes del Colegio Rodolfo Ginás, que fue en donde realicé la investigación para mi tesis de grado de la licenciatura como artista visual. Y allí pues trabajé con dos grupos, un grupo de estudiantes de sexto grado. Allá, bueno, es que acá en México es diferente la colegiatura, pero sexto grado allá es primero de bachillerato. Aquí todavía es primaria, pero allá yo hablé con las niñas de sexto grado, quienes tuvieron también como una articulación con las niñas del grado 11, y ellas pudieron como hablar entre ellas, contarse sus experiencias, y comenzaron un proceso en donde hacían intercambio de diálogos, de experiencias, de preguntas. Inclusive las niñas pequeñas, estas niñas pequeñas que estaban a punto de comenzar su menarquia,
y con las niñas del grado 11 que ya habían pasado por esto y que vivían pues sus periodos menstruales, ¿sí? Entonces, la idea era así, hacer como un detonador en donde ellas pudieran intercambiar saberes. Entonces, esos fueron como los 3 grandes momentos dentro de cómo se llevó a cabo mi investigación. En esta historia llega un invierno tremendo que hace subir el nivel de las aguas y los animalitos quedan completamente aislados y por eso dicen el puente está quebrado, que es un título que obedece a una canción infantil que habla de que el puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Con cáscaras de huevo. Es un juego infantil. Burritos al potrero. Yo fui de esa época, Celso. Exactamente. Entonces, al ver los animalitos que el puente está quebrado, dicen lo que está en peligro es la vida. No tenemos cómo salvarnos, cómo pasar al otro lado y deciden organizar un equipo. Y el trabajo en equipo es algo maravilloso que nos está haciendo muchísima falta desde hace muchísimo tiempo porque nos hemos ido educando en una filosofía casi del individualismo. Y resulta que solamente si trabajamos en equipo podremos salvarnos. Y así los animalitos van descubriendo que cada uno tiene distintas habilidades que al unirlas entre todos logran consolidar un puente. Y si ustedes quieren saber cómo fue ese puente, tendrán hay que comprar leer el libro. el libro. Claro que sí, claro que Listo. sí. Bien, ¿cuál es tu mayor satisfacción como escritor, Celso? O sea, creo que esa combinación con tu carrera de veterinaria, pero también esa identidad que tú generas frente a la educación ambiental en nuestro país, ¿cuál ha sido esa mayor satisfacción como escritor? Bueno, hay muchísimas satisfacciones porque la educación ambiental me ha permitido crear prácticamente un universo donde el lector, el niño, el padre, el abuelo, la gente en general, se acerca hacia el medio natural y reflexiona sobre él. Pero tal vez la mayor satisfacción que he tenido está con este libro que ya contaremos cómo fue su historia, se llama Los Amigos del Hombre, que son 4 animalitos, un gato, un perro, un caballo y un gallo, que van en busca de ayuda para un hombre que está abandonado en una casita de latas a la orilla de la carrilera del tren, lo que nosotros llamamos un tugurio, en Brasil sería una favela. Una favela. Entonces, ahí está el personaje y los animalitos hacen un viaje mágico para darle ayuda a este hombre. Entonces, una niña me contaba en algún encuentro que tuve también con estudiantes que han leído este libro, me dijo, yo quiero darles las gracias por su libro. Yo le dije, ¿cómo eres de gentil, de amable? ¿Te gustó? Y me dijo, sí, me gustó, pero lo que le quiero contar es que a mi papá le dio un infarto, un ataque al corazón y entró en una depresión profunda. Parece que cuando la gente sufre un ataque al corazón ya pierde la esperanza de vida y es cuando dicen, yo ya no tengo salvación, lo único que me queda es esperar que venga la muerte. Entonces el papá de esta niña se acostó en su cama y dijo, yo ya para qué me levanto si me voy a morir. Y su niña había leído el libro y le dijo, papá, ya que va a estar ahí acostado, pues ¿por qué no lee este libro? Y él empezó a leerlo y me dice que lo leyó y cuando terminó, hizo a un lado las frazadas, se levantó de la cama y dijo, hay que seguir viviendo. Y si uno escribe, exacto, y si uno escribe un libro que le devuelve la esperanza de vida, como dices tú, a una persona, yo creo que ya cumplimos un excelente objetivo en esta vida. Esa ha sido la mayor satisfacción. Este programa tiene una filosofía. Y la filosofía de ese programa se ha definido como promover el desarrollo y fortalecimiento de competencias y habilidades técnicas en el personal docente, en la familia, en el liderazgo y población estudiantil, a través del uso de técnicas, estrategias y metodologías socioeducativas que sean innovadoras y participativas, que sean con enfoque de derecho, como usted mencionaba al inicio, enfoque de género,
inclusión, entre otros, y que están direccionados a la construcción de entornos protectores, la humanización de la educación y una práctica educativa centrada en la calidad. De ahí entonces tuvimos que definir un objetivo general que pareciera un poco ambiguo cuando vemos los objetivos específicos, y ya vamos a ver, que plantea contribuir a que la familia, la escuela y la comunidad sean verdaderos espacios de aprendizaje continuo, de convivencia armoniosa, a través del desarrollo de intervenciones y procesos socioeducativos. Por eso decimos con los docentes de que vamos a desarrollar procesos de formación y no solamente las webinars. Entonces estos procesos están orientados a incidir de manera oportuna en el pleno desarrollo de las niñas, niños, personas adolescentes, a partir del ejercicio de su ciudadanía social como sujetos titulares de derecho. De ahí que tenemos luego 4 objetivos específicos, uno por cada destinatario que tiene el programa, que son 4. Y el primero plantea contribuir al desarrollo y fortalecimiento de competencias y habilidades en personal docente y administrativo, a través del uso de técnicas y estrategias metodológicas innovadoras, direccionadas a la construcción de entornos protectores, humanización de la educación y práctica de educación de calidad, como mencionaba en la filosofía. El segundo, que está dirigido a la familia, plantea con especificidad promover que la familia esté dentro del desarrollo y fortalecimiento de habilidades parentales por medio de intervenciones socioeducativas orientadas a la implementación de pautas de crianza positiva, innovadoras y prevención de la violencia, a partir del reconocimiento de que las niñas, niños y adolescentes son sujetos titulares de derechos, que la familia los conoce como tal, y no es su culpa, ¿verdad? El tercer objetivo está dirigido específicamente a la niñez, porque plantea la inclusión, la prevención de la violencia y la población estudiantil a través de acciones positivas, la escucha activa y la asertividad, con énfasis en el derecho y principio de participación, orientados a posicionar su reconocimiento como sujetos titulares de derecho. De ahí que vamos a trabajar con niños y adolescentes desde su centro educativo y eventualmente a nivel comunitario. El último objetivo, que es el área de líderes y lideresas, pues de igual manera se propone promover el desarrollo de habilidades para la construcción de ambientes y entornos protectores y relaciones armoniosas por medio de interacciones socioeducativas basadas en el buen trato, a partir de las relaciones fundamentadas en el respeto y la dignidad humana, como mencionaba. Los ejes temáticos, tal y como mencionaba, son 12 e inician con derechos y deberes de niñez y adolescencia y su práctica en los ámbitos familiar, educativo y comunitario. De igual manera, el segundo tema, buen trato, disciplina positiva y derechos de niñez y adolescencia. Tercer tema, error de la familia y su relación con el entorno educativo. Cuarto tema, construyendo entornos protectores, tal y como menciona su programa, que siendo junto familia y escuela, desde la familia, el centro educativo y la comunidad.